tal, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Para su servidor siempre un gran gusto saber que estamos llegando a miles y miles de personas, no solamente aquí en nuestro territorio nacional, también fuera de las fronteras patrias, y gracias a la tecnología de internet, pues estamos lanzando la señal vía internet a todo el mundo prácticamente. Así es que les doy la más cordial bienvenida a este programa de Visionarios. Recordemos por un momento que Visionarios tiene como meta central mostrarle a usted esos hombres, esas siervas de Dios. El Señor los ha levantado, comenzaron con una visión, con un sueño, pero se pusieron en las manos de Dios e hicieron todo el esfuerzo necesario para llegar a alcanzar metas, y eso pensamos que le puede motivar a usted. Pensamos que la narración de esas experiencias, de esas historias de hombres, de siervas de Dios, servirá de estímulo para que usted también tome sus propias decisiones en este momento, decisiones importantes, metas a alcanzar, y poniéndonos en las manos de Dios, sabemos que vamos a llegar a disfrutar de esas metas que ahora se ven como sueño, pero luego serán una hermosa realidad. Para este programa de Visionarios hemos invitado al pastor Manuel Guillermo González, pero quien también es licenciado en Ciencias Jurídicas con maestría en Derecho Familiar. Pero además nuestro hermano se desempeña como director del Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico de la Universidad Evangélica de El Salvador. Creo que tenemos mucho que dialogar con nuestro hermano, y sin duda alguna lo que platiquemos, lo que nos cuente, será de gran valor para cada una de nuestras vidas. Bienvenido, pastor y licenciado Manuel Guillermo González. Gracias, pastor Mauricio Navas. Es un gran privilegio compartir con usted este bendecido programa Visionarios. Realmente, como bien lo decía usted en su nota introductoria, realmente es de mucha bendición pues para aquellas personas que nos van a estar viendo, porque hay mucho de qué hablar del Señor, hay mucho que contar y ver cómo pues el Señor nos pone esa visión para llegar a la meta y alcanzar los objetivos previstos, pastor. Gracias por su invitación. Amén. Yo sé, mi querido hermano y pastor Manuel Guillermo González, que a la gente que nos ve le gusta como indagar un poquito en la vida, a ver cómo es que este hermano llegó a ser lo que ahora es, cómo fueron sus inicios en la vida, su seno familiar, cómo fue. A ver, ¿qué nos puede contar al respecto, querido hermano? Gracias, pastor. Hay mucho de qué hablar, y comienzo diciendo esto. Alguien me consultaba y me decía, ¿usted cree en el Señor? Sí. ¿Y por qué cree si no lo ha visto? ¿Verdad? ¿O lo ha visto? No, no lo he visto. ¿Y cómo es que usted dice que cree en el Señor y no lo ha visto? Tiene razón, le digo. El asunto es que al Señor le seguimos sin verlo. Es decir, por la fe. Sí. Y esa fe es la que mueve montañas, en efecto. Si bien es cierto, yo no lo he visto al Señor, pero sí lo he sentido. El Espíritu Santo hace obras maravillosas, y creeré de que cada uno de nosotros en el Señor tiene un testimonio, una historia que contar de las cosas maravillosas que el Señor hace. Y yo creo de que con solo ver las personas nuestras, con solo verlo a usted, pastor, con solo ver los hermanos, con solo ver al pueblo evangélico, al pueblo del Señor, podemos creer realmente la existencia del Señor. Yo era un joven común y corriente, con inquietudes. Fui creciendo, me crié en la ciudad de Soyapango, en el mero centro de Soyapango. A mí me decían de muchacho el Cejas, Meme Cejas, con aprendizaje al pecado, qué sé yo, a los vicios. Ahí me desenvolví en Soyapango. Soy hijo de un matrimonio. Mi madre era maestra de escuela, ya está jubilada, todavía vive. Mi padre ya se lo llevó el Señor. Pero en ese andar mi madre conoce al Señor, una mujer de oración. Fuera de cámaras hablábamos con usted con respecto al tema de la oración, y de veras que no hay algo mejor o contundente que la oración, el platicar con el Señor. Y al ver ella de que no podía transformarme ella en su
necesidad de verme cambiado, hubieron varias veces que me aplicó pues, el castigo. Sin embargo, ella dice y testifica de que a pura oración y a pura vigilia, dice, hice cambiar a ella decía, este caballito. Pero realmente la experiencia de venir al Señor fue una experiencia grande, en un tiempo por ahí quizás más alocado de la vida, ya por los 20, 18, 20 años, cuando el Señor llegó. Él llegó a mí. Bueno, a uno le invitan, uno de pastor tiene la obligación de invitar, de enseñarle el camino a aquellas personas que deambulan por ahí a oscuras. Y a mí me invitaban, y a mí nunca me gustó, y nunca me gustaba, y nunca. A mí el Señor me llamó. Ajá. Recuerdo una mañana, así brevemente, en una casita, ahí por el lado de Soyapango. En una casita había un corredorcito, y habían unos hermanos que estaban clamando. Mi madre me dice, llévame ahí, solo anda, déjame y te vas. Pero hubo algo que me detuvo al ver que ellos estaban orando. Yo me senté en la última banquita que tenía ahí, nadie me había visto que yo estaba ahí. Y yo me agaché, pero no a orar, pastor, sino que me agaché para que creyeran que yo estaba orando y que creyeran que yo era evangélico, para que no me llamaran. No me gustaba que me llamaran. Pero esa mañana de ese domingo, eran como a las 11 de la mañana, cuando alguien llegó y habló a mi vida y empezó a describirme todo lo que en lo que yo andaba. Y yo me molesté con mi mamá y dije, mi mamá ya le vino a contar a ellos todo el milagro en mi vida y toda la cuestión. Pero no, en efecto fue el Señor quien me estaba llamando, porque esa mañana yo no dije vengo a recibir al Señor o que alguien me convenciera. Fue un llamado, pero sobrenatural. Y creeré y sigo creyendo de que el Señor, como decía esta persona, ya lo ha visto, no lo he visto, pero sí sé que existe, está ahí, lo sentimos dentro de nosotros, el Espíritu Santo se mueve, dice la Biblia que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, y a partir de ese momento que el Señor me llamó, inmediatamente comencé a caminar con Él, a servirle, al grado que como a los 3 meses ya de estar caminando en el Señor, comencé a servirle al Señor. Me gustaba, me fascinaba mucho el ministerio de la predicación, y por ahí pues me perfilé, y de ahí pues comencé a servirle al Señor como evangelista, ¿verdad? Sí. Tuve la oportunidad de viajar por diferentes partes sirviéndole al Señor, hasta que pues ya el Señor me fue ubicando en la iglesia que estoy pastoreando, por el sector de Nejapa, la iglesia evangélica San Juan 539, que nació de un programa de radio, pastor. ¿Ah, sí? Sí, teníamos un programa a las 9 de la mañana escudriñando las Escrituras, y de ahí, de ese programa, nace esa iglesia. Ha tenido crecimiento con sus filiales, y ahí estamos pastoreando hasta el día de hoy. Su carrera como licenciado en Ciencias Jurídicas, ¿la inicia antes de ser pastor o ya usted era pastor cuando comenzó el proyecto de esta carrera profesional? Pastor, le cuento que comencé por ahí después que obtuve mi bachillerato. Comencé un par de años a estudiar y dejé de estudiar, pastor, ¿verdad? Porque la vagancia, los placeres que nos oferta este mundo y la locura de un joven, pues me hace dejar los estudios. En esa etapa, pues conocí a mi esposa, nos casamos y, bueno, ella llega primero a los pies del Señor. 2 meses después el Señor me llama a mí, y ya estando en el Señor, y que comencé a servirle por ahí en la época como evangelista, sentí la necesidad, pastor, pero yo ya no podía, porque mis estudios me los pagaban mis padres. Ajá. Pero yo ya no podía seguir estudiando, incluso ya tenía hogar, estuve trabajando y haciéndole frente al hogar ahí con mi esposa, ya teníamos al primer muchacho. Pero resulta de que una mañana fue increíble. Mucho joven, a lo mejor podemos huir del deseo de estudiar, no nos gusta muchas veces el estudio, nos decantamos por otras situaciones más fáciles que nos rodean. Pero esa mañana me levanté y dije, yo quiero seguir adelante. Y recuerdo que llega
a buscarme a mi habitación mi papá y me dijo, tenés que seguir estudiando. Mi excusa fue, no tengo dinero. Y él me dice, yo te voy a pagar los estudios. Entonces entré a estudiar la carrera. Al primer ciclo, los primeros 6 meses, me dice él, ya no te voy a poder seguir ayudando. Pues ya no estudio, le digo yo. Bueno, ya te impulsé. Y yo me quedé sentado, que dije que no. Pero hubo algo en mí que me dio una gran pena delante del Señor, como hijo de Dios, y decir, los que ya me conocen que estoy estudiando a futuro, ¿qué van a decir? Ya no siguió, se quedó. Y hoy soy cristiano, ¿qué va a pensar la gente que me rodean? ¿Qué van a creer o pensar del Evangelio? ¿Verdad? Porque el Evangelio no es para retroceder, es para avanzar. Y máxime ya con la ayuda del Señor que tenemos ese apoyo y esa fuerza, seguí estudiando. ¿De dónde proveyó el Señor para mis estudios? Solamente pudiéramos decir un milagro divino, porque Dios proveyó para mis estudios, seguí estudiando, y luego para los estudios de mis hijos también, ¿verdad? No podíamos trabajar los dos con mi esposa, ella se dedica más al hogar y al cuidado de los hijos, y yo me dedico más a la calle, a trabajar y a estudiar, y a servirle al Señor también en la iglesia. Tenía 3 actividades. Y así pues poco a poco fuimos saliendo adelante, avanzando en cuanto al estudio. Egresé, pastor. El problema es que cuando egreso no tenía dinero como para los gastos de graduación. Bueno, y en mi mente dije, bueno, hasta aquí llego. Por lo menos van a decir, egresó de la carrera de Derecho, y yo me había quedado ahí. Al día siguiente recibí una llamada telefónica de una persona que tenía 30 años de no verle, que estaba en los Estados Unidos, y me dice, me han contado que estás pastoreando. Sí, le digo, por aquí estamos pastoreando. Pues queremos invitarte que vengas. No tengo visa, pues tienes que ir a buscar la visa. Increíblemente me dieron la visa sin tanta pregunta ni cuánta cosa. Con la visa en mis manos pude viajar a Estados Unidos. Estuve predicando un mes allá por las noches, y en el día estuve trabajando allá en lo que se llama deliveries, era una venta de muebles, muebles finos, italianos, importados, y ahí estuve trabajando ese mes, y la dueña del lugar le decía pues a la persona que cómo era posible que yo, ya siendo abogado, estaba echándome pues las cajas al lomo y trabajando como cualquier persona. Y le digo yo, sí, pero para mí eso no es problema. Dios me había abierto la puerta por ese lado para poder obtener los dineritos que yo necesitaba para solventar todo, para poderme graduar. Y así es como el Señor en un mes me proveyó toditos los gastos, y lo pude lograr con la ayuda del Señor. O sea, es que el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Así es. No temas ni desmayes. Y en la medida de que uno se esfuerza, estoy convencido de que el Señor está ahí para echarle la mano. Tenemos un Dios poderoso, pastor. Amén. Coincidimos, hermano pastor Guillermo González, en esto último que acaba de decir también. Yo tengo una fórmula, yo le llamo fórmula. Dios más nuestro esfuerzo personal igual éxito. Amén. Ponernos en las manos de Dios y esforzarnos, porque a Dios definitivamente no mucho le gusta la haraganería, ¿verdad? No. Siempre está diciendo, Dios, te mando que te esfuerces y seas valiente. Se lo dijo a Josué, se lo dijo a Gedeón, ¿verdad? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Creo pues que si nos esforzamos y nos ponemos en las manos de Dios, cualquier meta puede ser alcanzable. Mi querido hermano televidente, usted, hermanita que nos está viendo, sí se puede, sí podemos lograr grandes metas, dejar a un lado todo aquel no puedo, todo aquel no tengo, y poniéndonos en las manos de Dios habrá siempre ese poder disponible para ayudarnos a alcanzar esas montañas que queremos alcanzar, esas metas como ¿verdad? Caleb quería aquella montaña llena de gigantes, pero confiando en Dios y esforzándose él para la batalla. Amén. Hermano, usted tiene una maestría en Derecho Familiar. ¿En qué consiste esta maestría? Sí, pastor, Dios me dio la oportunidad. Después que pude graduarme, comencé a ejercer la profesión de forma independiente. Por ahí coloqué una oficina en el mero centro de Soyapango. Dios me bendijo y ahí trabajando logré llegar pues
bueno, me dieron deseos posteriormente, porque no solamente se trataba de mis estudios, sino que de repente, pastor, yo tengo una familia con mi esposa y 5 niños. Ajá. En aquella época, hoy ya todos adultos. Sí. La última niña ya anda ahí por los 20 años, está estudiando Derecho también. Pero yo era un padre de 5 muchachos, todos estudiando. Algunos no me creían y a otros les daba risa cuando les decía que eran 5 muchachos los que tenía. Pero el Señor me abrió las puertas en la Universidad Evangélica de El Salvador y pude comenzar ahí, comencé como colaborador jurídico y luego el Señor me tuvo como año y medio haciendo un interinato en el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y entonces ahí aproveché porque la universidad me otorgó media beca y entonces Dios me dio la oportunidad de estudiar la maestría en Derecho de Familia. Es una maestría muy, pero muy bonita, me encantó, en razón de que se conjuga lo que es el derecho con lo que es la realidad familiar de nuestra sociedad, pastor, bien sí. Interesante. Y cómo pues a través de esa maestría se puede llegar a cambiar muchos conceptos familiares, que muchas veces como sociedad, por el transcurrir del tiempo, tal cual hemos venido desarrollándolo, esos antecedentes de familias maltratadas, por ejemplo, sí. Donde el hombre es la cabeza y el macho y él es el que ordena, manda y dispone, el patriarcal, pero a través de la maestría, que se conjuga bastante con lo que es Biblia, se aprende bastante a darle el valor a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos, y por consiguiente, pues, a poder producir una familia que sea provechosa para la sociedad. Entonces, de esa manera es que logré estudiar la maestría en Derecho de Familia, muy interesante, y posteriormente, pues, que estoy, pues, como docente. Ahora, en esa maestría, estoy impartiendo una materia que es solución de conflictos de forma alterna en Derecho Familiar. ¿Cómo no? Puede ser, es posible, mi estimado hermano Pastor Manuel Guillermo, que tengamos una sociedad, ¿cómo le llamáramos? Libre de problemas o más bien de violencia, y que los hogares no necesiten un cambio posiblemente, una instrucción para que se vuelvan mejores hogares, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, en mira a tener un país mejor. Pastor, es bien interesante su pregunta porque realmente nosotros tenemos una herramienta en nuestras manos maravillosa, preciosa, valiosa, como es la Biblia, la palabra del Señor. Sí. Y sí es posible de que nuestra nación o toda Latinoamérica o los 5 continentes podamos tener ese cambio de una familia totalmente diferente, una familia en Cristo, una familia real, con hijos diferentes. Sí se puede. En primer lugar, acatando lo que es la instrucción del Señor. En el libro de los Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Sí. Entonces considero de que el asidero de la familia está ahí, en ese niño. Porque si nosotros, al leer la palabra y ponerla por obra, entonces instruimos a nuestros hijos en el temor del Señor, instruimos a nuestros hijos en ese camino, en esa guianza de Jesucristo, esos niños van a ir creciendo ya con valores cristianos, bíblicos, con una enseñanza dentro de lo que es la familia nuclear basada en Biblia, pastor. Además de eso tenemos la congregación, tenemos pastores, líderes cristianos con riquezas en cuanto al consejo, a la palabra, que nos pueden transformar la familia y poder tener realmente una familia que es la familia que Jesucristo quiere. Sí se puede, necesitamos leer la Biblia, necesitamos orar, necesitamos congregarnos, pero de todo eso lo más necesario, lo vital que sí necesitamos es tener a Jesucristo en nuestros corazones para que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y sí se puede, pastor. Tenemos hogares en la congregación, preciosas familias, preciosos hijos que hacen la diferencia a esta sociedad. Y por consiguiente, sí se puede, claro que
sí se puede cambiar lo que es la violencia en una vida de paz, de armonía social, de tal modo pues de que necesitamos de Jesucristo seguir sus instrucciones, sus enseñanzas, y se puede, pastor, sí se Amén. puede. Gracias, gracias. Pastor y licenciado Manuel Guillermo González, quien ha estado en esta entrevista, mis queridos hermanos, de este programa que es muy gustado, muy visto de visionarios. Quiero decirle algo para terminar este segmento. Dios tiene respuestas para toda una nación, para una familia, pero también en carácter personal. Dios tiene respuestas. La Biblia tiene la sabiduría de Dios. Mucha gente la menosprecia, creen que es un libro anticuado, con doctrinas ya pasadas de moda, pero eso no es así. La palabra de Dios siempre permanece, siempre es buena y siempre servirá para ayudarnos a solventar problemas, para educarnos en la vida. Por lo tanto, mi consejo para este momento es: dele un poco más de importancia a la Sagrada Escritura. Vamos a volver dentro de breves momentos, vamos a ir a una pausa. Bien, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso después de esa pausa donde le hemos presentado información muy importante relacionada con el tema de Tomando mi Nación, que se realizará el próximo 29-30 de abril y el 1 de mayo. Usted no se lo puede perder. Amamos esta tierra, amamos este país, queremos orar juntos, pastores del occidente del país, del oriente, del centro, del norte, del sur de nuestro querido país, orando juntos por el futuro de nuestro país, para que Dios nos dé paz, para que Dios nos dé tranquilidad, para que el Señor dirija a nuestras autoridades, para que ellos con sabiduría sepan tomar determinaciones en favor del pueblo salvadoreño. Creo que es un tiempo cuando la iglesia no puede permanecer de brazos cruzados. Yo creo que es un tiempo cuando tenemos que activarnos, sobre todo en las grandes promesas de Dios. Lo que atéis en la tierra, atado será en el cielo, y lo que desatéis en la tierra, desatado será en el cielo. ¿Qué tal si aprovechamos esa promesa del Señor, nos ponemos en actividad y logramos que un día, cuando todas estas vicisitudes y problemas como la pandemia COVID-19 hayan pasado, nuestros hijos nos digan: papá, te felicito, peleaste por mi país en las manos de Dios y con las armas que Dios nos provee? ¿Qué le parece, mi querido hermano? Lo estamos esperando y contando con usted. No se olvide, 29-30 de abril y también el 1 de mayo. En este programa de Visionarios estamos platicando con nuestro hermano, el pastor y licenciado Manuel Guillermo González, licenciado en Ciencias Jurídicas. Él se desempeña en este momento como director del Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico de la Universidad Evangélica de El Salvador. Y queremos en este segmento precisamente tocar el tema: ¿a qué se dedica esta dirección de mediación y socorro jurídico dentro de la Universidad Evangélica? Hermano, ¿cuál es el proyecto? ¿En qué consiste el proyecto? Sí, pastor, el proyecto consiste en atender integralmente a la sociedad más necesitada, económicamente hablando. Sí. En efecto, nuestra sociedad es una sociedad que con una cultura de conflictos, de problemas de diferentes índoles, dígase familiares, patrimoniales, vecinales, de toda clase. Entonces nuestra sociedad necesita ir creando lo que es esa cultura de paz y resolver sus conflictos de la mejor manera, es decir, de la forma más amigable que se pueda. La Universidad Evangélica de El Salvador crea, dentro de lo que es la Facultad de Derecho, en primer lugar, el Centro de Práctica Jurídica, que también es conocido como Socorro Jurídico. Se crea con dos objetivos. Uno, de brindarle a nuestra sociedad más necesitada servicios jurídicos completamente gratis, por un lado. Y por el otro lado, nuestros estudiantes que necesitan
hacer sus prácticas jurídicas para que la Honorable Corte Suprema de Justicia los acredite como abogados de la República en todas las ramas del derecho. Entonces es una fase por la que ellos pasan. Después que egresan, un año están conmigo en la dirección del Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico, haciendo sus prácticas. En ese sentido, nuestros practicantes, con los asesores jurídicos con los que cuento en la unidad, recibimos a las personas de escasos recursos económicos que a lo mejor sus problemas jurídicos no han podido resolverlos por la falta de dinero, pastor. Ajá. ¿Cuánto puede costar la asistencia de un abogado en los conflictos que se nos generan? Que de repente nos volvemos en conflictos que no son creados por nosotros, sino que el ambiente nos los crea, las circunstancias los crea, y entonces nos vemos con personas que están inmersas en un conflicto jurídico y ahí están de brazos cruzados que no pueden resolverlo por la incapacidad económica. Entonces, esa es la atención que se le da a estas personas como proyección social de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Evangélica de El Salvador. Recibimos a esas personas, procuramos hacerlo de la forma más cálida y con calidad. Las personas llegan, todos los que nos buscan, lógicamente llegan con problemas, llegan agotados de la situación, de la dificultad que están viviendo, y llegan a buscar en nosotros un refugio. Entonces, nuestros abogados están para asesorarle, orientarle y acompañarle a las diferentes instancias judiciales para resolverle sus problemas ante un juez, si es que son demandados o cualquier otra situación que les haya ocurrido. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos a personas que tienen, que es bien común, dificultad con sus nombres a veces que se escriben de forma erradas, personas que no tienen partidas de nacimiento por las circunstancias que desean. Hemos atendido casos, pastor, de personas de 60, 70 años que no tienen partida de nacimiento y que han andado de acá para allá buscando quién se los resuelve, pero por la capacidad económica ya han estado inhibiéndose de ese derecho a la identidad. Hemos resuelto ese tipo de situaciones, recorrigiendo algunos errores en partidas de nacimiento, creando partidas de nacimiento mediante el proceso judicial que corresponde, y nuestros abogados, como nuestros estudiantes en práctica, son los que atienden a estas personas a resolverles sus problemas, cual sea. Y quiero recalcar esto, es un servicio completamente gratis, pastor, porque si usted que nos está viendo en este bendecido programa tiene cualquier necesidad jurídica, cualquier conflicto que tenga, llámenos, por favor. Le voy a dar el numerito de teléfono, es 2275-4079. Llámenos. O llame acá al canal 41, que mis hermanos le pueden dar información también, cómo contactarnos a nosotros. 2275-4079. Ahí nos puede llamar y con gusto le vamos a atender. Al final, pastor, tenemos y recopilamos testimonios de estas personas que llorando luego llegan a dar las gracias, que cómo se les ha resuelto. Este es en el ámbito jurídico, en todas las ramas del derecho donde ellos afronten alguna necesidad, ahí les estamos atendiendo, les estamos sirviendo, y atendemos en cualquier lado de la República, no solamente en San Salvador como jurisdicción sede, sino que en cualquier parte de la República la universidad brinda esos servicios, presta a través del presupuesto que tiene de proyección social, presta esos servicios en cualquier lugar de nuestro país. Entonces, así se estuvo trabajando durante muchos años, pero allá por el 2018, pastor, 16, 17, comenzamos un proyecto en la universidad de incrementar, además de los servicios jurídicos gratuitos, incrementamos una nueva unidad, que es la unidad de mediación. Es decir, procurar no llevar el conflicto a los juzgados, sino procurar resolver en nuestra sala de audiencias de mediación
los conflictos de las personas que llegan. Entonces, por eso es que ahora se llama Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico. Porque ese servicio de mediación, somos la primera universidad en estar acreditados por la Procuraduría General de la República y en tener mediadores acreditados. Su servidor ha sido acreditado por la Procuraduría General de la República como mediador privado. El centro de mediación de la universidad fue acreditado como centro de mediación privado y los otros colegas que trabajan conmigo también son mediadores debidamente acreditados. Después de pasar diplomados, cursos y escuelas básicas para poder ejercer esa labor de mediar. Hay pocos centros de mediación en nuestro país, casi no se conoce sobre esto. La Procuraduría tiene su centro de mediación en la Procuraduría. Habrán quizás unos 7, 8 por ahí en algunas alcaldías. De la universidad solamente somos la Universidad Evangélica los únicos y ahí estamos divulgando. Y agradezco, pastor, su invitación y tocar estos temas para que la audiencia que nos está viendo actualmente pues pueda acudir a nosotros y con gusto le vamos a ayudar en sus necesidades. Se nos acercan, pastor, personas que tienen problemas conyugales, por ejemplo, entre otros. Llega la esposa y dice, mire, fíjese que mi esposo está actuando de esta y de esta manera, que raya ya con lo que es al borde de lo que es, por ejemplo, la violencia, otros que están ya en la violencia intrafamiliar, otros que han desbordado lo que es la violencia intrafamiliar con lo que son ya delitos de lesiones, hasta llegar, pastor, al feminicidio o al homicidio. Entonces, ese tipo de problemas nos han llegado a nosotros, a nuestra mesa. Hemos citado a las personas, hemos procurado resolver sus conflictos sin necesidad de ir donde el juez de familia cuando se trata de los cónyuges o del componente familiar. Gracias al Señor los hemos sentado, les hemos ayudado como mediadores, como amigos componedores, y hemos tenido pues la bendición de que de ahí han salido nuevamente, que llegaron porque querían divorciarse, por ejemplo, pero de ahí han salido nuevamente reconciliados. Usamos, pastor, dentro del quehacer, no solamente lo que es el cuerpo normativo de leyes, sino que ahí tenemos en primer plano, quizás nuestra constitución, llamémosle así, como evangélicos, es la Biblia. Amén. Y tenemos como primer plano la palabra del Señor y nos hemos sentado con las personas que afrontan un conflicto, personas incluso, pastor, que han llegado ya, que manifiestan su deseo de suicidarse, pastor, por la misma situación que se está viviendo. Y en el centro de mediación, gracias al Señor, se les ha puesto lo que es la palabra. Hemos orado, pastor. Ellos a veces se van así como un poco inquietos, o qué raro, dicen, vea, porque estos son abogados y nos llaman a orar. Vea, qué extraño, dicen algunos, ¿verdad? Raro. Pero no, a la par de ellos, pues, nosotros les pedimos un espacio para poder orar por su situación. Le ponemos la Biblia por aquí, le ponemos las leyes a la par y platicamos. Y entonces, a través de ello, el Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico procura resolverle a las personas, a nuestra sociedad, todos esos conflictos que sí, bueno, es notorio la situación en la que vivimos actualmente, pastor, una situación de intolerancia, una situación de violencia. Estamos todavía en lo que es en la pandemia, el COVID-19, cuando tuvimos que entrar a la cuarentena porque la situación se puso difícil. Pastor, es increíble, pero en la cuarentena, donde pudo la familia unirse, donde el esposo y la esposa pudieron haber compartido días enteros felices, ¿verdad? Fue lo contrario, pastor. Sí, así fue. Se dio un fenómeno, pero totalmente Los feminicidios. Diferente. Feminicidios aumentaron en esa época. Pastor, exactamente. Violencia intrafamiliar aumenta, pastor, pero bárbaramente. Mire, describámoslo como un caos familiar en ese momento, creyendo de que, vaya, hoy vamos a estar juntos con la familia. Creeré de que se da porque nuestra relación social, nuestra costumbre social, o nuestra cultura, como podemos llamarle, es que durante el día estamos en el trabajo
el esposo, la esposa está en el trabajo, los hijos están ahí por la escuela, en el colegio. Y nos vemos solo en la noche, cuando llegamos de trabajar. Ah, perfecto. Pero la experiencia de vivir las 24 horas, pastor, ahí causó este tipo de situaciones. Nosotros como Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico, aunque estábamos en cuarentena, pero no descansamos, pastor. A través de los medios electrónicos, a través de las redes sociales, a través de las plataformas que se nos pusieron al alcance, seguíamos dando las asesorías. Nos llamaban a nuestro correo, desde ahí contestábamos con los móviles que nosotros tenemos, desde ahí dábamos asesorías. Mire, aquí tengo este problema y lo otro. Pero, y moviéndonos en los juzgados al mismo tiempo, ¿verdad? Porque como abogados tuvimos la facilidad de andar afuera cumpliendo con todas esas actividades judiciales, y lo hicimos. Y a partir de ahí, pues que se incrementa el trabajo por tanta violencia intrafamiliar y todo eso que se genera. Ahora tenemos un poquito más de trabajo y lo estamos haciendo. Y queremos divulgar y que la audiencia conozca y sepa de que ahí hay un lugarcito donde les podemos ayudar con calidad y con calidez en el nombre del Señor, porque Él es el que está ahí en primer lugar ayudándonos a sacar adelante esta actividad, pastor. Amén. Tengo una especie, mi querido hermano pastor González, un cosquilleo por ahí adentro por decir lo que voy a decir. Mucha gente piensa que las iglesias evangélicas o las organizaciones evangélicas no tenemos obra social, sino que simplemente nos sujetamos a estar cantando, dicen unos, otros dicen orando, ¿verdad? Y eso, ahí están contentos, pero no. La iglesia evangélica tiene un amplio trabajo en el área social y me impacta tremendamente este comentario que ha hecho nuestro hermano pastor y licenciado Guillermo González sobre el trabajo que está realizando la Universidad Evangélica a través de su Centro de Mediación y Socorro Jurídico. Es impresionante ese trabajo, ¿no? Sobre todo cuando es sin ningún costo económico para las personas que acuden para hacer uso de este beneficio que presta la Universidad Evangélica a través del Centro de Mediación y Socorro Jurídico. ¿Se siente usted como responsable con Dios de que con su trabajo está cumpliendo con lo que Cristo nos dice? Hagan usted lo mismo, cuando en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? El Señor halaga la postura, la actitud del buen samaritano. Sí, pastor, es bien interesante porque lo que usted acaba de comentar y que la sociedad sepa de que la iglesia evangélica o la organización evangélica está comprometida a hacer esa proyección social, por un lado. Por otro lado, es una experiencia personal. La pregunta que usted me acaba de hacer, se la responderé con mi experiencia personal. Sí. Cuando me gradué de abogado y puse mi oficina en Soyapango, en el mero centro de Soyapango, yo trabajaba basado a mi profesión. Quiero decir de que todo lo que yo hacía era honorario, pastor. O sea, la visión del profesional hasta ahí, sí, ¿verdad? Sí. Es decir, desarrollarme como profesional, ganar mis honorarios, vivir bien con mi familia. Es una visión, no sé quizás ni llamarle visión, sino que es una actividad bien corta que cualquier profesional, o aún siendo evangélico, profesional cristiano evangélico, pudiese tener, pastor. Yo viví esa experiencia porque cuando luego el Señor me abre las puertas en la Universidad Evangélica de El Salvador, comencé a servirle a las personas de gratis. Ahora, de hecho, yo con mi salario que devengo en la universidad, pero sirviendo a las personas necesitadas de gratis, cambió mi chip, toda mi mentalidad, y yo me regocijo en que qué galán se siente cuando estas personas van y lo abrazan a usted, pastor, y le dicen muchas gracias, y muchos hasta llorando. Entonces, para mí esto se ha vuelto como una remuneración
¿verdad? Una remuneración gratificante, pastor, de servir. Y esto se traduce en lo que usted decía, por lo que las Sagradas Escrituras hablan en razón de aquella parábola del buen samaritano. Aquel hombre que dice, atiéndamelo, ¿verdad, mesonero? Y los costos yo los pago. Porque todo el mundo pasaba por ahí y veía al personaje medio muerto, ¿verdad? Pero nadie hacía nada. Sí. Vemos necesidades en la sociedad, pero no hacemos nada. Hablamos de la violencia, hablamos de la intolerancia, de la situación económica, pastor, del COVID, de cualquier cosa podemos hablar, pero el punto es qué estamos haciendo, pastor. Excelente. Entonces, ahora sí, podemos decir que nos sentimos todavía un poquito satisfechos porque necesitamos hacer más, pastor. Sí. Vea, un poco satisfechos de que estamos ahí atendiendo a aquellas personas que no tienen quien por ellos y que le estamos haciendo del buen samaritano. Amén. Yo sé que Jesucristo un día nos va a pagar por lo que estamos haciendo, es decir, y nos va a pagar con creces, con la salvación y con su gloria y con todo lo que nos ha prometido. Pero actualmente ya nos está pagando, pastor. Sí. El Señor está ahí al cuidado de nosotros porque nosotros estamos al cuidado de estas personas. Es bien gratificante, pastor. Pero sí, considero de que no hemos alcanzado ese límite de servir, tenemos que servir más, pastor. Sirviéndole a uno de estas personas, dice, le servimos al Señor. Tuve sed y no me diste de beber, ¿verdad? Tuve hambre y no me diste de comer. Pero Señor, ¿a dónde es que te hemos visto? Por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeñitos, no lo hiciste conmigo. Creemos que servirle a la sociedad necesitada es servirle al Señor, pastor. Amén. Amén. Ni un vaso de agua, dijo Jesús, que den a uno de estos pequeñitos, perderá su recompensa. Amén. Y Dios paga y paga bien. Pastor, tengo 30 segundos nada más. El tiempo en la televisión es bastante duro, ¿no? Dígame, ¿es importante la unidad del pueblo cristiano? Sí, pastor, es bien importante. Porque la misma Biblia nos enseña de que un pueblo dividido no prevalece. Sí. Israel cuando se dividía no prevalecía, pastor. Sí. Pero cuando estaban unidos, y si nosotros permanecemos unidos, sí, pastor. ¿Por qué? Tenemos en común a un Dios, pastor. Todos profesamos la fe en Cristo Jesús y necesitamos unirnos, pastor. Sí. ¿Verdad? Entonces, no es porque esté usted presente, pero quiero elogiarlo como cabeza de esta organización maravillosa que usted preside. Usted es muy conocido precisamente por eso, porque es precursor de la unidad de los pueblos y que debemos de estar unidos, porque si yo estoy aisladito por ahí no voy a hacer nada, pastor, sí. ¿Verdad? Jugando aquel jueguito viva la flor que la mía es la mejor, no voy a hacer nada. Sí. Necesitamos unirnos, pastor, sí. Y necesitamos orar, sí. Y necesitamos tomar nuestra nación, pastor. Amén. Necesitamos unirnos, necesitamos orar y necesitamos tomar mi nación. Hermanos, ojalá que todo lo que hemos platicado con nuestro invitado de esta hora, pastor y licenciado Manuel Guillermo González, le sirva a usted en su vida diaria. Pueda tomar algo de lo que hemos platicado y lo pueda poner en su vida también como motivación. Quiero cerrar este programa con la frase que es propia del cierre, valga la redundancia de este programa. El hombre más pobre sobre la faz de la tierra es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni metas y sueños por los cuales luchar, tomado de las manos del Señor. Que Dios me los bendiga y hasta nuestro próximo programa.